una violencia de décadas, a veces le llamo la violencia perpetua, que por eso mismo ha cambiado fases en la historia mundial. De la insurgencia, digamos, revolucionaria de la Guerra Fría, pasamos a una nueva fase, la actual, más compleja. Aquella era política, se podía resolver políticamente. Está muy vinculada a problemas que ya se viven en toda América, que es como un cambio en la dimensión de la criminalidad ligada a las drogas. Tiene que ver con la política que se ha establecido en el mundo respecto a las drogas. Desde hace unos 50 años esa política es criminalizarla, la guerra contra las drogas. Si uno hace un balance en América toda sobre qué pasó con esos 50 años, uno no podría decir más que es un absoluto, total fracaso. Millones de presos en Estados Unidos, la mayoría negros, 1 millón de muertos en América Latina, hoy la mayoría colombianos, unas organizaciones que ya no son las que aparecen en televisión como a lo Pablo Escobar, sino verdaderas multinacionales poderosas de las transferencias de sustancias en todo el mundo, que van dejando en toda América, por ejemplo, las ciudades y pueblos más violentos del mundo. Si se mide por tasa de homicidios, ya no es un problema colombiano, es un problema multinacional, con algunos organismos dominantes como los que se han establecido criminalmente en México, por ejemplo, que logran tener posición dominante. Esta complejidad es la base de la violencia de hoy en Colombia. Descriminalizar y llevar a la reducción de consumo por la vía de la prevención, la enseñanza, que en muchos países, incluido en el que estamos, ha demostrado que es muchísimo más eficaz que llenar las cárceles de presos. Pero digamos, es un debate. Ese debate hace parte de la paz en Colombia. Adicionalmente, y en ese contexto, indudablemente no podemos pacificar si las regiones excluidas de Colombia, en donde se desarrollan las mayores violencias del país, no logran una inclusión. ¿Cómo se incluye una región, por ejemplo, la más grande productora de cocaína del mundo, Tumaco, el Pacífico? Es la única región del Pacífico de todo el mapamundi que es pobre. La región pacífica ecuatoriana es mucho más rica que la región pacífica colombiana, y ni hablemos del Asia, etc. Es la única región que tiene mayoría de raza, de etnia negra, porque allí se escapaban los esclavos. Se conjugó la región con la mentalidad esclavista que había en Colombia y que aún hay, y excluyeron esa región del desarrollo, y es hoy la principal productora de cocaína. Bueno, esa región pasa sin ninguna montaña de por medio directamente a China, a Japón. Podría llegar al este de Estados Unidos. ¿Cuál sería la política para incluir esa región respetando su cultura, su cultura negra, en un sistema de prosperidad en donde el mundo incluso pudiera ayudar? Voy a poner un ejemplo que se ha dado allí. En vez de cultivos de hoja de coca, que son decenas de miles de hectáreas, podríamos tener cultivos de cacao. Y el cacao transformado allí, no exportado en bruto, sino transformado ahí como chocolate, lo podría comprar Nestlé. Y resulta que la Nestlé de aquí, de este lugar, podría ser quizás uno de los principales instrumentos para la paz de Colombia, siempre y cuando entendiéramos que hay que cambiar también la política mundial antidroga, que ha fracasado estrondosamente en el mundo. ¿Puede el capitalismo que hemos conocido en los últimos 30 o 40 años superar la crisis climática que ayudó a provocar? Es una pregunta un tanto teórica, pero política esencialmente. Porque si la respuesta es negativa, estamos perdiendo el tiempo, mientras nos acercamos al punto de no retorno. Ese último capitalismo que conocemos tiene un motor, una lógica. Ese motor es la ganancia ampliada, ampliar las ganancias de manera, y ahí su marca en la historia, desregularizada, sin límites políticos o sociales. Ha provocado una especie de anarquía global, de capitalistas individuales, empresariales,
que tratan de maximizar su ganancia. La ganancia está ligada en el capital a la productividad, es decir, hacer más en menos tiempo, y la productividad a la energía. Y realmente casi que la única fuente de energía que se ha obtenido para ampliar la ganancia es el carbón, el petróleo y el gas. Ampliar la ganancia va ligado a ampliar el cambio químico de la atmósfera, casi como una correlación. Eso hay que detenerlo si queremos vivir en el planeta. ¿Ese capitalismo podrá hacerlo? Los datos de hoy demuestran que no. Si ese capitalismo no es capaz, o la humanidad se extingue con el capitalismo, o la humanidad supera el capitalismo para poder vivir en el planeta. Supongamos que entonces hay un capitalismo diferente al que vivimos en estos días. Lo voy a llamar teóricamente un capitalismo descarbonizado. Ese capitalismo tendría que hacer unos cambios fundamentales en la manera de vivir, de existir y de hacer la política y el poder hoy. Ese capitalismo tendría que decir explícitamente que la única manera para detener la crisis climática es llevar a cero el consumo del carbón y del petróleo. Llevar a cero significa eso en el terreno económico, que el capital ligado al petróleo, al carbón y al gas y sus complementarios tiene que desvalorizarse y ya. Bien dijo Al Gore, ahora está manejando ese capital las COP del mundo para saber por dónde seguía la lucha contra la crisis climática. Vamos mal. ¿Cómo se financia la transición? Si vas a la COP, vengo de ella, de la COP 27, me dijeron, endeúdese. Pues si todos los países están sobreendeudados, ¿cómo nos vamos a endeudar más para hacer la transición? Propusimos algo que causó algo de risa. ¿Y por qué no se canjea, se cambia la deuda que tienen los países y los procesos productivos por acción climática? De tal manera que se liberaran recursos presupuestales para acometer la adaptación y la mitigación. ¿Por qué no se desvaloriza la deuda mundial? Lo cual significa un cambio también del sistema del poder. ¿Por qué existen paraísos fiscales en este momento cuando eso debilita la financiación de la transición energética, por ejemplo? Estos temas que abordaría un capitalismo descarbonizado hoy no están en la discusión. Mientras no estén, no hay capacidad humana para pasar a una economía descarbonizada. Y las consecuencias podrían ser: el actual capitalismo es incapaz, puede perecer con la humanidad, puede que un capitalismo descarbonizado sea una simple ilusión y lamentablemente puede que comencemos los tiempos de la extinción si no somos capaces como humanidad de actuar políticamente en el camino en que en realidad disminuyan concretamente las emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera.